Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza para todo el salseo turco. ¿Cómo los trata la vida hoy? Espero que con café bien cargado y la mente lista para procesar información jugosísima porque, damas y caballeros, hoy vamos a sumergirnos en las profundidades del triángulo amoroso, o tal vez cuadrado, quién sabe, más comentado de la farándula turca. Prepárense un té, pónganse cómodos y ajusten sus audífonos porque vamos a hablar de Kerem Bürsin, Hande Erçel y la sombra, o la luz, de Hakan Sabank. Sí, agárrense de sus pelucas porque esto se va a descontrolar. Como ya les adelanté en la intro, el mundo explotó la semana pasada cuando empezaron a circular fotos más borrosas que mis recuerdos de la universidad, pero fotos al fin y al cabo, de un hombre sospechosamente parecido a Kerem Bürsin en la exposición de arte de Hande Erçel. ¡Boom! La bomba estalló y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla entre Almohadilla Anker Forever y los defensores de la felicidad de Hande con Hakan. ¿Fue una casualidad cósmica? ¿Una estrategia de marketing maquiavélica? ¿O un simple gesto de apoyo de un ex que aún siente algo, o mucho? Vamos a desmenuzarlo todo, analizar cada detalle y, por supuesto, alimentar nuestra adicción al drama. Pero antes de que nos perdamos en un mar de teorías conspirativas dignas de un guión de Hollywood, hagamos un pequeño repaso para aquellos que viven en una cueva y no están al tanto de la historia de amor más épica y trágica de Turquía. Anker, un romance de telenovela en la vida real. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosísima serie Senkal Kapm, Llamas a mi puerta. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. La serie fue un fenómeno mundial y catapultó a ambos actores a la fama internacional. Y como suele suceder en estos casos, la ficción se convirtió en realidad y Hande y Kerem empezaron a salir. Su relación fue un cuento de hadas moderno. Viajes románticos, declaraciones de amor públicas, fotos adorables en Instagram. Eran la pareja perfecta, el epítome del amor verdadero. Los fans de todo el mundo se enamoraron de Anker y vivían cada momento de su romance como si fuera el suyo propio. Pero como todo cuento de hadas, este también tuvo su final. Después de un año de romance, Hande y Kerem anunciaron su separación. El mundo Anker se derrumbó y millones de corazones se rompieron en pedazos. Las razones de la ruptura nunca fueron del todo claras. Rumores de incompatibilidad, presiones de la fama, agendas apretadas. La verdad es que nadie sabe con certeza qué fue lo que pasó entre ellos. Lo único que quedó claro es que el amor se había acabado, o al menos eso parecía. Hande y Hakan, un nuevo capítulo en la historia de amor. Después de la tormenta Anker, Hande encontró consuelo en los brazos de Hakan Sabank, un empresario de una de las familias más ricas y poderosas de Turquía. Su relación fue un shock para muchos fans de Anker, que aún esperaban una reconciliación. Hande y Hakan han mantenido su relación relativamente privada, pero se les ha visto juntos en varias ocasiones, disfrutando de viajes lujosos y cenas románticas. Parece que Hande ha encontrado la estabilidad y la felicidad en los brazos de Hakan. Pero entonces ¡bam! Aparece Kerem en la exposición de Hande y todo se vuelve a complicar. La exposición de Hande, un llamado de atención o una simple coincidencia. Hande Erçel siempre ha sido una artista talentosa. Desde pequeña ha demostrado su pasión por la pintura y la escultura. En los últimos meses, Hande ha decidido dedicarse de lleno a su faceta artística y ha estado presentando sus obras en diferentes exposiciones. Sus exposiciones han sido un éxito rotundo. Críticos de arte y fans por igual han elogiado el talento y la creatividad de Hande. Y como era de esperarse, sus exposiciones han atraído a un público muy diverso, desde amantes del arte hasta curiosos que quieren conocer otra faceta de la actriz. Y es justo en una de estas exposiciones donde, según los rumores y las fotos borrosas que han estado circulando, apareció Kerem Bürsin. La noticia ha corrido como la pólvora y ha desatado una tormenta de especulaciones. ¿Qué hacía Kerem en la exposición de Hande? ¿Fue un gesto de apoyo? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Vamos a analizar las posibles razones de la visita de Kerem. Apoyo a su expareja. Esta es la explicación más lógica y la que probablemente sea la más cercana a la verdad. A pesar de su ruptura, Hande y Kerem siempre han mantenido una relación cordial y se han mostrado respeto mutuo en público. Es posible que Kerem haya querido demostrar su apoyo a Hande y felicitarla por su éxito como artista. Un simple gesto de amistad y respeto sin segundas intenciones. ¿Oh sí? Un nuevo proyecto juntos. Se ha rumoreado que los actores podrían volver a colaborar en una serie o película. Si esto fuera cierto, la visita de Kerem a la exposición podría ser una señal de que están en contacto y que están discutiendo un posible proyecto juntos.
Los fans de Anker se agarran a esta posibilidad como a un clavo ardiendo. Imaginen la emoción si Hande y Kerem volvieran a trabajar juntos en la pantalla. Sería un bombazo mediático. Reavivar la llama del amor seamos honestos, la ruptura entre Hande y Kerem fue muy dolorosa para ambos y es posible que todavía tengan sentimientos el uno por el otro. La visita de Kerem a la exposición podría ser un intento de acercarse a Hande y de reavivar la llama del amor. Un último intento por recuperar a la mujer que amó. Una simple coincidencia también existe la posibilidad de que todo esto sea una simple coincidencia y que Kerem haya ido a la exposición por otras razones completamente ajenas a Hande. Tal vez le interesaba el arte, tal vez tenía amigos que querían ir a la exposición o tal vez simplemente estaba aburrido y quería hacer algo diferente. No podemos descartar ninguna posibilidad. Las pruebas son suficientes para concluir algo. Como ya les dije, las fotos que han estado circulando en redes sociales son de baja calidad y no muestran claramente a Kerem. Se puede ver a un hombre que se parece mucho a él, pero no hay una confirmación oficial de que sea realmente él. Además, algunas personas han puesto en duda la autenticidad de las fotos, argumentando que podrían ser editadas o incluso que podrían ser de otra persona. En la era de la inteligencia artificial y los deepfakes, nada es lo que parece. Sin embargo, también hay testimonios de personas que aseguran haber visto a Kerem en la exposición. Estas personas afirman que lo vieron interactuando con otros asistentes y que incluso lo vieron observar las obras de Hande con mucha atención. Estos testimonios, aunque no son pruebas contundentes, sí que añaden más leña al fuego y alimentan la especulación sobre un posible reencuentro entre los actores. ¿Será que donde hubo fuego cenizas quedan? El silencio de los protagonistas, ¿qué significa? Tanto Hande como Kerem han guardado silencio sobre el tema. Ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas sobre la visita de Kerem a la exposición. Este silencio ha alimentado aún más la especulación. ¿Están tratando de ocultar algo? ¿O simplemente no quieren alimentar el drama? Lo que sí sabemos es que Hande y Kerem son muy conscientes del poder mediático que tienen y saben que cualquier declaración que hagan sobre el tema será analizada hasta la saciedad. Tal vez estén esperando el momento adecuado para hablar, o tal vez prefieran mantener su vida privada alejada del ojo público. Hakan Sabank, el tercero en discordia No podemos hablar de este culebrón sin mencionar a Hakan Sabank, el novio de Hande. ¿Cómo se siente Hakan ante la aparición de Kerem en la exposición de su novia? ¿Está celoso? ¿Se siente amenazado? Es difícil saberlo, ya que Hakan también ha mantenido silencio sobre el tema. Pero es evidente que la situación no debe ser fácil para él. Ver a su novia rodeada de rumores sobre una posible reconciliación con su ex no debe ser agradable para nadie. Algunos medios de comunicación han especulado con que la relación entre Hande y Hakan podría estar en crisis debido a la aparición de Kerem. Pero hasta el momento, no hay ninguna prueba que confirme estos rumores. ¿Hay posibilidades de reconciliación? La pregunta del millón. Esta es la pregunta que todos nos hacemos, ¿hay posibilidades de reconciliación entre Hande y Kerem? La respuesta, lamentablemente, no es fácil de dar. La relación entre los actores fue muy intensa y su ruptura dejó a muchos fans devastados. Sin embargo, el tiempo pasa y las personas cambian. Es posible que Hande y Kerem hayan madurado y hayan aprendido de sus errores. También es posible que todavía se amen y que estén dispuestos a darse una segunda oportunidad. Pero también es importante recordar que la vida de los famosos es muy complicada y que están expuestos a mucha presión mediática. Una reconciliación entre Hande y Kerem no sería fácil y requeriría mucho esfuerzo y compromiso por parte de ambos. Además, también tendrían que lidiar con la opinión pública y con las expectativas de sus fans. Mi humilde opinión, entre el drama y la realidad. En mi opinión personal, creo que hay posibilidades de reconciliación entre Hande y Kerem. Creo que ambos son personas muy talentosas y que se complementan muy bien. Además, creo que su relación fue muy especial y que todavía hay mucho amor entre ellos. Sin embargo, también creo que tienen que ser muy cautelosos y que tienen que tomarse las cosas con calma. No pueden dejarse llevar por la emoción y tienen que asegurarse de que realmente quieren estar juntos antes de tomar cualquier decisión. Además, creo que Hande tiene que ser honesta consigo misma y con Hakan. No puede permitirse jugar con los sentimientos de nadie. En resumen, la situación es muy complicada y el futuro de Hande y Kerem es incierto. Pero una cosa es segura, su historia sigue generando mucha expectación y sus fans están ansiosos por saber qué les depara el futuro. Conclusiones, un culebrón turco que nos tiene enganchados.
El posible reencuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en una exposición de arte ha generado una ola de especulaciones y rumores sobre una posible reconciliación. Aunque las pruebas no son del todo concluyentes, los testimonios y las fotos que han circulado en redes sociales han alimentado la esperanza de muchos fans. Sin embargo, es importante recordar que Hande también tiene una relación con Hakan Sabank, lo que complica aún más la situación. Solo el tiempo dirá qué pasará entre Hande y Kerem, pero lo que es seguro es que su historia sigue generando mucha expectación. Y mientras tanto nosotros seguiremos aquí, analizando cada detalle, cada rumor y cada foto que aparezca en las redes sociales. Porque, seamos honestos, nos encanta el drama. Pero, más allá del drama y del salseo, es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales con sentimientos reales. Su relación, su ruptura y su posible reconciliación son asuntos personales que merecen respeto. No podemos juzgarlos ni criticarlos por sus decisiones. Solo podemos desearles lo mejor y esperar que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Así que ya lo saben, manténganse atentos a mis redes sociales y a este canal, porque aquí les traeremos todas las novedades sobre este culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. Asterisco asterisco, ahora es su turno, asterisco asterisco. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Piensan que la aparición de Kerem en la exposición significa algo importante? ¿O creen que todo es una simple coincidencia? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos una vez más a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre les traemos las noticias más calientes del mundo del espectáculo turco. Así que ya lo saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Besos y abrazos. Adiós. Asterisco asterisco bonus track, teorías locas de los fans, porque nos encantan asterisco asterisco. Asterisco 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 el plan secreto de marketing asterisco asterisco algunos fans creen que todo esto es una estrategia de marketing orquestada por las agencias de representación de Hande y Kerem para generar publicidad y aumentar su popularidad. Una reconciliación, incluso la simple especulación sobre ella, sería un bombazo mediático que beneficiaría a ambos actores. Asterisco 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 el doble juego de Hande asterisco asterisco otros fans creen que Hande está jugando a dos bandas, manteniendo una relación con Hakan mientras que al mismo tiempo coquetea con Kerem. Una estrategia arriesgada que podría terminar muy mal. Asterisco 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 la intervención divina asterisco asterisco los fans más románticos creen que el universo está conspirando para que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. La aparición de Kerem en la exposición de Hande es una señal divina de que su amor está destinado a ser. Y ahí lo tienen, mis chismosos. Un análisis exhaustivo del culebrón Anker que nos tiene a todos al borde del asiento. Recuerden que todo esto son especulaciones y rumores, y que la verdad solo la conocen Hande, Kerem y Hakan. Pero mientras tanto seguiremos disfrutando del drama.